Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor en la carta de Primera de Pedro 1. Amén. Esta carta, bueno, no voy a hablar de toda la historia que hay detrás de la carta, pero sí es muy importante entender como el contexto, ¿no?, en el que fue escrita la primera carta de Pedro. ¿Recuerdan quién fue Pedro? Pedro fue uno de los discípulos presenciales, podríamos decir, de Jesús. No como Pablo, ¿no? Que Pablo sí recibió su llamado ya con Jesús resucitado, ¿cierto? Mientras que Pedro sí anduvo con Jesús. Él estuvo viendo de primera mano todos esos milagros, o sea, vivió 3 años y medio con Jesús. Imagínate qué privilegio, ¿no?, de haber vivido con Jesús ahí en la tierra de Israel. Y este apóstol, bueno, como nosotros conocemos la historia de Pedro, tuvo sus subidas y bajadas, ¿no? Era muy impulsivo, era muy temperamental, muy emocional, muy dado a ser como impulsivo y atrevido a veces con las personas. Brusco, era un pescador, no era una persona como Pablo, que era más educado, más estudiado. No, Pedro era del vulgo, era del pueblo, era montañero, como dicen. Así es, gualetado y todo, ¿cierto? Así era Pedro, ¿cierto? Entonces fue una persona que la verdad tuvo que ser muy tratada por el Señor, ¿no? Bueno, unos son tratados de un modo y otros tratados de otro, ¿no? Hasta que el Señor va como amoldándonos y haciéndonos
el tipo de instrumento que él necesita utilizar. Amén. Entonces, como dice la palabra aquí, comienza saludando Pedro y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Qué privilegio, ¿no? Poder decir eso. Pedro, apóstol de Jesucristo. Soy uno de los discípulos, pero a la vez llamado a ser apóstol, ¿sí? Que yo fui llamado a ser uno, que recuerda que la palabra apóstol significa un enviado, ¿no? Un enviado. Yo soy un enviado de Jesucristo, ¿cierto? Y un enviado de primera mano de parte del Señor quiere decir que tiene autoridad de parte del Señor. Amén. Y algo que nosotros debemos entender de los apóstoles es que los apóstoles son las personas que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo para establecer la doctrina, para establecer la iglesia, para marcar los lineamientos que la iglesia debe seguir, ¿cierto? Entonces recordamos muchos casos en la Biblia, o algunos casos en la Biblia, en donde los apóstoles se reunían y ellos determinaban qué hacer en un asunto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en Hechos 15 se reúnen para decidir qué hacían, si seguían predicándole a los gentiles o no, ¿no? Si el evangelio era para los gentiles o solo para los judíos. Y vino la palabra de Dios sobre Jacobo, otro de los apóstoles, y él dijo: juzgo de acuerdo al Señor que esto debe ser así y así, y empieza a hablar de una palabra profética que había en el Antiguo Testamento, en Amós 9:11, donde empieza a decir: efectivamente, el evangelio es para los gentiles. Y así los apóstoles son llamados a establecer lo que la iglesia debe hacer, bajo los lineamientos que la iglesia se debe regir. Amén. Por eso es un apóstol de Jesucristo. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Comienza saludando Pedro aquí en esta primera carta. A los expatriados. Ahora yo pregunto, ¿quiénes habían sido y quiénes eran ahora los expatriados? ¿No? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque antiguamente los expatriados, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿cierto? Los que habían sido sacados de su tierra, los que habían sido llevados cautivos, ¿cierto? Pero en esta ocasión usa Pedro este lenguaje que de pronto era aplicable a los judíos y lo usa hacia los cristianos, ¿no? Los expatriados, ¿cierto? La gente sin patria, la gente exiliada, la gente echada, ¿cierto? Los expatriados, los que han sido expatriados, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran como los territorios que Dios le había dado o asignado a Pedro para predicar. Si ustedes recuerdan un pasaje en Hechos, dice la palabra que Pablo quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Ah? ¿Y por qué se lo impidió el Espíritu Santo? Porque no era el territorio de Pablo, sino era el territorio de Pedro. Tremendo, ¿no? Entonces Dios nos asigna territorios. Escucha, Dios nos asigna territorios para trabajar. Y no solamente como apóstoles, sino como ministros del Señor. Amén. Pero más aún los apóstoles, porque la unción que hay sobre los apóstoles, ¿cuál es? Una unción de gobierno. Amén. Una unción de gobierno, una unción para establecer la autoridad del reino de Dios en un territorio. Vuelvo a recordarles la imagen que tenía Jesús al determinar que ellos se iban a llamar apóstoles, que fue lo que Alejandro Magno hizo con sus generales, ¿no? Los generales de Alejandro Magno fueron enviados a establecer el reino griego en donde fueran conquistando, ¿cierto? Allí acababan con el idioma de ese lugar, acababan con la moneda de ese lugar y establecían el idioma griego, la moneda griega, la cultura griega, las costumbres griegas, ¿cierto? Y como decía en ese tiempo Alejandro Magno, eran helenizados, ¿cierto? Eran conquistados para el reino griego. Entonces Jesús, usando esa situación fresca que tenían los judíos en su mente de esa clase de conquista, así llamó a sus discípulos apóstoles y les dijo: ustedes no van a ser solo seguidores míos, van a ser enviados como mis generales para conquistar la tierra y establecer la cultura del reino de Dios. Tremendo, ¿no?
Y en esa mentalidad Pedro fue enviado. Y dice, yo le estoy escribiendo a los elegidos según la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Que Dios conoce las cosas con anticipación. Amén. O sea, yo le estoy escribiendo, dice, a los elegidos. Y le está hablando a los gentiles, ¿cierto? No solo a los judíos, sino a los gentiles. Según la presciencia de Dios, los que han sido elegidos en santificación, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí está mencionando ¿qué? Las tres personas de la Trinidad. Amén. Está mencionando las tres personas de la Trinidad y lo veíamos ayer en la transmisión acerca de la adoración que damos los sábados a las 5 de la tarde. Entonces, este versículo es uno de los versículos que hablan con mucha claridad acerca de la Trinidad. Dice, vuelvo a leerlo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Entonces, primero que todo, fuimos elegidos. Esta carta es escrita para todos los que fuimos elegidos por Dios Padre, en su presciencia, o sea, en su preconocimiento o conocimiento anticipado, antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros existiéramos, Dios nos eligió. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿No te parece emocionante eso? Saber que antes de que tú vivieras sobre este mundo, antes de que dijeras por primera vez, que chillaras como un bebecito, antes de ese primer grito, antes aún de ser concebido allá en el vientre de tu mamá, tú fuiste elegido. Es un privilegio, amén. Es un privilegio sentirme elegido antes de todas estas cosas. Y dice la palabra, por el mismo Padre, por Dios el Padre, en santificación del Espíritu. O sea, yo fui elegido ¿cómo? En santificación. O sea, fui elegido para mantenerme santo. Fui elegido aún sabiendo Dios que yo iba a cometer errores, que iba a pecar. Fui elegido. Amén. En su santificación. Y dice, ¿para qué fui elegido? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sangre de Jesús es la que ¿qué? La que nos limpia de todo pecado. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y viene aquí una palabra, bueno, me voy entrando cada vez más al tema. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese era un saludo judío, en donde ellos decían, bendito el Dios del universo, ¿no? Pero Pedro lo acomoda y mete ahí a Jesucristo, porque él compara o hace ver que Jesucristo es igual al Padre. Amén. Y por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo el Señor. O sea, también en ese nivel de Dios. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Como decía hace un momento Emilce. Nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Amén. Para eso nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir renacer? Que es un nacimiento nuevo, que es un nacimiento aún ya habiendo nacido. O sea, habiendo nacido físicamente, ahora nacimos espiritualmente. Amén. Y dice, habiendo renacido para. O sea, hay un propósito por el cual tú has nacido de nuevo. Y ahí hay varias cosas que implica el hecho de haber nacido de nuevo. Muchas cosas, pero que no las quiero decir hoy. Sobre la importancia de nacer de nuevo, pero en algún momento se las voy a compartir porque son muy hermosas, pero solamente me limito a decir, tú has nacido para, como decía Emil hace un momento, para tener una esperanza viva.
Amén. Una esperanza viva, no una esperanza de muerte, no una esperanza fatal, no, para que yo viva lleno de esperanza. Amén. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Amén. Y la mayor de ellas, el amor, ¿cierto? Pero estas tres deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor. La fe es para actuar ya. La esperanza es para actuar en el futuro. Amén. Pero el amor es para siempre, en todo momento. Amén. Entonces dice, somos nacidos o renacidos para una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué quiere decir Pedro? Que por el hecho de que Jesús ha resucitado, por el hecho de que Jesús ha vencido la muerte, nosotros tenemos una esperanza de que cualquier cosa que se nos atraviese la podemos superar. Si Jesús superó hasta la misma muerte, y teniendo nosotros a Jesús de nuestro lado, ¿cómo no vamos a superar las demás cosas que se nos puedan presentar? Amén. Entonces dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenemos esa esperanza viva. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos esa esperanza de tener esa vida en Jesús? ¿Para qué tenemos esa esperanza de saber que vamos a superar cualquier obstáculo? Para una herencia incorruptible. Gloria a Dios. Y esto es maravilloso. Una cosa que tú y yo debemos cada vez valorar más, que Cristo ha recibido para nosotros. ¿Una qué? Una herencia. Una herencia. Amén. Una herencia. La palabra literal, no me acuerdo la palabra en griego, pero la palabra literal ahí en griego significa algo que, un territorio que los enemigos no podrán invadir. Eso es lo que significa una herencia. Un territorio que los enemigos no podrán invadir. Tremendo. A mí me parece tremendo esa definición. Y dice es incorruptible, y esa palabra ahí en griego significa libre de toda impiedad. ¿Sí? O sea, una herencia que nadie nos va a poder quitar. Amén. Amén. A ti te pueden quitar la libertad. Te pueden meter a la cárcel solo por predicar en contra de lo que este mundo quiere afirmar y quiere establecer. Puede que te metan a la cárcel, puede que te persigan, pueden que te quiten lo que sea, pero algo que no te pueden quitar es tu fe en Dios. Los hombres no se pueden meter a tu corazón y robarte la fe. No te pueden robar la presencia de Dios. No te lo pueden robar. Es una herencia. Es una herencia que no puede ser quitada. Como dice aquí, me gusta como dice aquí, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea que no puede ser manchada, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Y mi esposa me recuerda de un video que les pasé a todos en la iglesia, que Estelita nos envió, sobre la iglesia en China, ¿no? Cómo ellos se sostienen, ¿no? Memorizando libros completos de la Biblia, y se pasan los pedacitos escritos de los versículos porque no pueden tener Biblias, y se los pasan escritos y así se los memorizan, ¿no? Y se los graban en su corazón, y a pesar de que están siendo perseguidos, a pesar de que son encarcelados, a pesar de que son torturados por creer en Jesús, no les pueden robar ya la palabra que se memorizaron, que está interiorizada en su corazón. Amén. Y así va a ser contigo y conmigo. Esa palabra no nos la pueden quitar. Esa herencia que tenemos en el Señor es una herencia incontaminada, es una herencia incorruptible e inmarcesible, una herencia que Dios nos ha dado y que nadie nos la va a poder robar. Ningún enemigo la puede invadir. Y dice la palabra, que sois guardados, dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, dice el versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué somos guardados? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. Amén. Entonces dice, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, si tú y yo tenemos fe, vamos a ser guardados. ¿Qué es lo que muchas veces nos hace vulnerables? La falta de fe. Cuando no tenemos fe, ¿qué pasa? Como que nos salimos de la cobertura del Señor. Nos salimos de nuestro lugar de protección. Amén. Y cuando tú te sales del techo que te cubre, cuando tú te sales del lugar que te protege, quedas vulnerable y expuesto a cualquier cosa que te pueda pasar. Amén. Y eso pasa con la fe. Si tú y yo dejamos de creer, si tú y yo solamente estamos mirando las circunstancias y por las circunstancias nos dejamos de llevar, nos dejamos desubicar, nos dejamos controlar por las circunstancias, eso va a hacer de que seamos ¿qué? Afectados. Amén. ¿Por qué? Porque estamos quitando la mirada del Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro mismo? ¿No? Hablando de Pedro, recuerden esa enseñanza que vimos hace unos domingos, cuando él estaba caminando sobre las aguas. Mientras se mantuvo viendo al Señor, mientras se mantuvo enfocado en Jesús, no se hundió. Pero en el momento en que ya volteó a mirar los vientos, el agua subiendo, y como que cayó en cuenta que sobre lo que estaba parado era algo en lo que nadie se puede parar, que es agua, se hundió. Cuando él empezó a pensar con la lógica de su mente racional, se hundió. ¿Estoy siendo claro? Sí, amén. Cada vez que nosotros empezamos a pensar con nuestra mente racional en cuanto a las circunstancias que nos rodean, nos hundimos en la depresión, nos hundimos en el temor, nos hundimos en el afán porque estamos mirando las circunstancias. Pero pon tus ojos en Jesús y no te vas a hundir. Mientras Pedro mantuvo sus ojos puestos en Cristo Jesús, él se mantuvo caminando sobre lo imposible, que eran las aguas. Era imposible mantenerse firme sobre agua. Es imposible. Pero él se mantuvo caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque se mantuvo viendo a Jesús. Sus ojos puestos en Jesús. Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Es como dice el apóstol que debemos nosotros caminar. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor, pero también el consumador, el que hace posible que lo que yo he creído se concrete, se llegue a realizar. Y dice aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Qué quiere decir para alcanzar la salvación? ¿Tú eres salvo? Sí, por la fe. Claro, Por la fe. claro, yo también, somos salvos. Pero entonces, ¿por qué dice aquí Pedro para alcanzar? Si ya somos salvos, entonces dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces mira tan importante. Somos salvos, claro que sí. Hemos sido salvos porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero yo te quiero decir que esa salvación que tú y yo recibimos es una salvación que está en proceso. Amén. Es decir, salvos, si me muero ahorita voy al cielo, claro, voy al cielo. Si me muero ahorita me recibe el Señor, me recibe. Pero ¿qué es lo que está en proceso? Un proceso de salvación de todas las áreas, todas de mi vida. Por ejemplo, algunos de pronto podemos tener alguna enfermedad de alguna clase. Algunos podemos tener todavía algunas deficiencias en nuestro carácter, ¿cierto? No todos son perfectos como yo, algunos tienen defectos, ¿cierto? Entonces, eso todavía tiene que ser, ¿qué? Tratado en nosotros, y va a llegar un momento en donde la redención o la salvación del Señor sea completa. Amén. Y por eso Pedro está diciendo eso. Ustedes están siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, al haber creído en el Señor, para alcanzar, para ustedes llegar a obtener la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el día postrero.
En el tiempo que postrero va a ser manifiesta ¿qué? La salvación. Amén. Entonces, si te das cuenta, una salvación es gradual. Hay una salvación y una santidad por posición, pero hay otra salvación y otra santificación que es por proceso. Amén. Por experiencia. Una cosa es que yo por fe recibo la salvación y otra cosa es que por experiencia, perdónenme la redundancia, por experiencia experimento la salvación. Amén. O sea, todos los días experimento que soy salvo de algo. Todos los días experimento que soy libre de algo. Todos los días estoy creciendo en mi salvación. Amén. Entonces eso es lo que dice Pedro. Ustedes han sido reservados por la fe para eso, para que ustedes lleguen a ser completos en el día postrero, cuando el Señor ya nos llame a la gloria y todo. Ahí sí que vamos a ser perfectos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y aquí ya quiero ir terminando con estos versículos, que es donde está el centro de lo que quiero compartir. Con base a esto que hemos visto, dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿cierto? Creo que todos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? O sea, a pesar de que es un gozo tener la salvación, Dios no nos quita del mundo para que dejemos de sufrir. Así es. ¿Qué está diciendo el Señor? En pocas palabras, es necesario que tengas diversos tipos de sufrimiento. Amén. Y a mí me gusta mucho que Pedro usa esta palabra, diversas pruebas, y en otra parte de la carta de Pedro, él dice la multiforme gracia del Señor. Son las únicas dos veces que él usa esa palabra, diversas y multiforme, ¿cierto? Pero una la usa para hablar de las pruebas y otra la usa para hablar ¿de qué? De la gracia de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Que la gracia de Dios tiene diferentes formas de manifestarse. ¿Y qué es entonces lo que está diciendo Pedro trayendo ese versículo a compararlo con este que estamos leyendo del versículo 6? Que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Que cada prueba, y quiero dejarte eso en el corazón esta mañana, cada prueba también tiene una manifestación de gracia. O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con diversas pruebas? Como diciéndolo en un lenguaje más exacto a lo que dice en griego, pruebas de diferentes colores. Y así, cuando habla de la gracia, gracia de diferentes colores. Y te quiero decir una cosa, Dios tiene una manera de conjugar los colores de su gracia con los colores de mi prueba. Así como cuando tú te vistes y dices, ¿qué pantalón me sale con esta camisa? ¿Sí? Y tratas de combinar, ¿sí? Algunos les dicen caja fuerte, ¿cierto? Porque no les encuentran combinación, ¿cierto? Pero nosotros al combinar la ropa estamos también de algún modo, podemos entender lo que es la gracia de Dios combinada con las pruebas que Dios permite. Amén. Cada prueba tiene una manifestación de la gracia de Dios. No importa la prueba que pases, cada momento tiene la gracia de Dios. Tiene una gracia particular. Es como yo le decía a mi esposa, cada momento que vivimos con nuestros hijos, cuando son bebés, cuando ya son más niños, cuando ya son preadolescentes, cuando ya son adolescentes, cuando ellos sean adultos, cuando ellos sean más adultos, más viejos, todo momento tiene ¿qué? Gracia. Hay una gracia especial para saberlos cuidar a ellos de bebés. Hay una gracia especial para cuidarlos de adolescentes. Hay una gracia especial para cada momento de sus vidas. Y cada prueba que experimentamos nosotros como familia se tiñe de esa prueba y a la vez se pinta de ese color de la gracia. Y el Señor como que dice, tranquilo que yo le tengo el color que juega con eso. Yo le tengo el color de mi gracia que juega con esa prueba.
Así no le gusta. Pero para mí le combina, dice el Señor. Entonces, vuelvo a repetir, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y muchas veces tenemos que ser afligidos. Mira que este es el énfasis. O sea, no es que nosotros lo escojamos, sea como una sugerencia. Si quieres pasar por pruebas, bien. Si no, por aquí está el caminito sin pruebas. No existe un caminito sin pruebas. Todos los caminos con Dios tienen pruebas. Amén. Es necesario que pases por esas pruebas. ¿Por qué? Como dice Jesús allí, como dice la palabra acerca de Jesús en Hebreos. ¿Qué dice acerca de Jesús? Que Él clamó al Padre y dice, y fue oído no por el clamor y las lágrimas, sino por su obediencia. Amén. O sea, Él tuvo que a través de las pruebas aprender obediencia. Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que aprender a obedecer. Entonces tenemos necesariamente que pasar, ¿por qué? Por diversas pruebas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Para que sometida a prueba vuestra fe, para que al someterse tu fe a prueba, ¿cierto? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Este es el versículo al que quería llegar y ahí ya voy terminando. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Con base a todo lo que él ha venido diciendo en el saludo aquí y en lo que viene diciendo de primera mano en esta primera carta. Que dice, es necesario que mi fe sea puesta a prueba. Amén. Que vuestra fe sea probada. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, tu fe es algo demasiado valioso. Amén. Una persona sin fe es una persona que está destinada a la depresión, está destinada a la desesperación, ¿cierto? Pero una persona con fe tiene como dices, una esperanza, tiene una alegría en el corazón, un gozo que ella misma no sabe explicar, porque hay algo que la alienta a seguir adelante. Amén. Y eso es lo que yo le pido al Señor, que tú no pierdas la fe, no pierdas la confianza en el Señor. Y dice la palabra, esa fe que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, tú sacas el oro y con ese oro no haces de una vez un anillo, no haces de una vez una cadena de oro, ¿cierto? No, de una vez no es fabricado. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué proceso tiene que pasar el oro para poder llegar a convertirse en una joya? El proceso de refinación, ¿cierto? Ser refinado, ¿cierto? Que sea expuesto a temperaturas que son más allá de las normales, para que ese metal logre derretirse, fundirse. Y cuando el oro se funde y cuando el oro se vuelve líquido, sacan toda esa escoria del oro, para que el oro sea ¿qué? Refinado, purificado, y ya pueda usarse por un artista orfebre que haga una joya para vender. Entonces así es la fe. La fe así en bruto no sirve. La fe tiene que ser expuesta a la prueba. Hay mucha gente que por ahí anda diciendo, uy, yo tengo una fe en Dios tremenda. No, usted no me hable de fe en Dios porque yo tengo una fe impresionante. Ah, bueno, yo quiero ver esa fe puesta a prueba, puesta en el fuego del crisol de Dios, para poder determinar si es así de fuerte como tú dices que es, ¿cierto? No, yo tengo una fe tremenda. Tengo hasta 3 Biblias en la casa y la gente cree que la religiosidad es fe. No, la religiosidad no es fe. El que yo vaya a la iglesia cada 8 días y hable como los cristianos y tenga libros cristianos. No, eso no hace la fe. La fe la hacen son las pruebas. El estar sometido al fuego. Y ahí es donde tú demuestras qué tan cristiano eres,
¿cierto? No cuando estás en la piscina y cuando estás allá de paseo, no, allá no se ve lo cristiano que eres. Se ve es cuando tú estás puesto a prueba con una enfermedad, se enfermó tu hijo, tuviste un accidente, una situación imprevista por ti y que de repente te enfrenta a ti en cuanto crees y confías en el Señor. Amén. Entonces por eso los que pasamos por las pruebas o somos reprobados o somos aprobados, porque para eso son las pruebas. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús: Dios no te ha mandado una prueba para acabar tu resistencia. Dios te ha mandado una prueba para hacerte más resistente. Amén. Gloria a Dios. No para acabar con tu resistencia, sino para hacerte más resistente. Amén. Porque es como cuando alguien entra al ejército y él piensa que de pronto puede ser allá unas vacaciones y que va a levantarse a la hora que quiera, y no. Lo levantan a la hora que tiene que levantarse todo el mundo. Lo ponen a trotar, lo ponen, y ustedes ven a esos muchachos después de 2 meses y ya son unos macancanes. Y usted, chino, cómo se creció y se fortaleció en tan poquito tiempo. ¿Por qué? Porque fue puesto bajo exigencia su cuerpo para que llegara a tener una condición que pudiera ser un soldado. Amén. Y así es la fe. La fe tiene que ser puesta en ejercicio para yo poderme presentar como un obrero aprobado por Dios. Amén. Y que esté preparado para enfrentar cualquier situación. Entonces, para que, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, esta parte me fascina, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que esto es lo más hermoso, con lo que te quiero animar. Y es con lo que me anima el Señor también. ¿Para qué yo te meto en esa aflicción? ¿Para qué yo te meto en esa prueba? Para que en el día postrero, cuando sea manifestado Jesucristo, Él mismo sea el que se ponga de pie y aplauda mi ingreso a los cielos. Nosotros muchas veces estamos buscando el reconocimiento es de los hombres. Que los hombres nos aplaudan, que los hombres nos honren, que los hombres nos alaben, que los hombres sean los que nos reconozcan. Y nos frustramos porque no lo hacen, ¿cierto? Pero ¿qué pasará? Si tú te mantienes creyendo, si tú te mantienes haciendo lo que Dios te llamó a hacer, por quien vas a ser alabado es por el mismo Dios. Por eso dice que sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, que eso es lo más tremendo. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está predicando aquí? ¿Quién está predicando aquí en esta carta? Pedro. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Pedro vio a Jesús? ¿Y qué está diciendo Pedro? Esa fe que ustedes tienen tan tremenda. Yo amo a Jesús porque me acuerdo aún físicamente de Jesús. Y ustedes lo aman aún sin haberle visto. Aún sin haber tenido una relación personal directa con el cuerpo físico de Jesús. Si no lo están viendo es en su espíritu. Y así lo aman. Y así se entregan por él. ¡Wow! Esa fe es mucho más tremenda. ¿Cierto? Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el objetivo que tú tengas fe? Que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces ahí quiero dejar en esta mañana esa palabra. Amén. Hemos sido salvos, hemos sido llamados por Dios para estar con Dios. Amén. No importa las circunstancias que se presenten. Y yo te animo a que sea lo que sea que se presente en tu vida, cualquier obstáculo, cualquier situación que te quiera desmotivar, que te quiera desanimar, que te quiera hacer renunciar, que te quiera hacer retroceder, no le hagas caso. No le hagas caso. Sigue adelante al Señor. Sigue adelante creyendo en lo que Dios te ha llamado a hacer, porque Él es el que va a hacer posible que todo lo que te prometió se cumpla, porque Él es el autor
y a la vez el consumador de la fe. Amén. Entonces ponte allí de pie y vamos a orar al Señor y a darle gracias por esta palabra de ánimo que el Espíritu Santo nos ha querido dar en esta hora. Bendito Padre, te agradecemos. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por el amor. Gracias, Señor, por aceptarnos y recibirnos tal y como somos. Gracias, Señor, por habernos hecho creer en ti, habernos convencido por tu Espíritu Santo. Y han venido aflicciones, y han venido tribulaciones, y han venido pruebas, y han venido dificultades. Pero a pesar de años y años de haber vivido toda esta clase de situaciones por ciertas temporadas, aquí estamos, Señor. Aquí estamos en pie diciéndote, somos para ti, Señor, oh Dios. Cuenta con nosotros. No importa las circunstancias. Ayúdanos a prevalecer. Ayúdanos a mantenernos creyendo y amándote a ti, Señor, por encima de las circunstancias. Porque hoy pueden presentarse de una manera y mañana se pueden presentar de otra. Pero no podemos nosotros andar al vaivén de las circunstancias. Este mundo está loco y por eso nuestro punto de referencia, nuestro punto de vista, nuestro punto de enfoque eres tú, Señor, oh Dios. Así como Pedro cuando estaba andando sobre las aguas, mientras mantuvo su mirada puesta en ti, no se hundió. Así queremos nosotros mantener nuestro corazón, mantener nuestra mirada, mantener todas nuestras fuerzas puestas en ti, puestas en ti. En ti es el único en quien podemos confiar. Oh Señor, tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. Pero bendito es el que confía en ti, Señor, oh Dios. Así como cuando Moisés estaba allí en el desierto y su suegro le decía y le aconsejaba qué hacer, qué no hacer, y tú le tuviste que quitar del lado al suegro para que él pudiera ir solo y hacer la obra que tú le habías llamado a hacer, Señor, oh Dios. Así, Señor, oh Dios, muchas veces tenemos que vivir esta clase de situaciones en donde tú nos enfrentas, Padre Santo, a desafíos más altos, para que nuestra confianza no esté en el hombre, sino nuestra confianza esté absolutamente en ti, que eres el hacedor de maravillas. Tú eres el hacedor de maravillas, el de portento, el todopoderoso, el Shaddai, el todopoderoso, Señor. Y en ti confiamos, te declaramos nuestra confianza en esta mañana. Nuevamente te decimos, Señor, en ti descansamos, en ti que eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Aleluya. Y de antemano te damos gracias por todas las cosas que vienen, por todas las victorias que hemos de ganar en este año y en estos años por venir. Gracias, gracias, Señor, porque tuya es la victoria y tu victoria es nuestra victoria, Señor. Nos apropiamos de lo que tú has ganado para nosotros. Y, Señor, te pedimos que cada día nuestra fe sea aún más fortalecida, aún más inconmovible, Señor, para que podamos mantenernos, Señor, haciendo lo que nos llamaste a hacer y ser encontrados allí, como dice Pedro, en alabanza, en honor, Señor, oh Dios, aplaudidos por ti, por haber hecho exactamente lo que habíamos sido llamados a hacer, Señor. Te bendecimos esta mañana y te agradecemos por llamarnos, por sostenernos y por sustentarnos y llevarnos de tu mano en este camino que tú has determinado para nosotros. Bendigo a cada persona, Señor, que está caminando de pronto por una situación de angustia, una situación de enfermedad, una situación de dificultad en su familia, Señor, dificultades entre los familiares, Señor, no sé de qué clase. Oh Padre, obra ahora en estas casas, Señor, obra en estas familias, Señor. Cualquier situación que se esté presentando ahora, oh Señor, quítala de en medio, Señor, oh Dios. Sana toda enfermedad. Si esta persona ha creído por sanidad para sí misma o para alguien más, opera a través de esa sanidad.
opera a través de esa fe sanidad en esa persona. En el nombre de Jesús, obra ahora, Señor, oh Dios. Restaura la salud de esa persona. Levántala ahora por la fe de este hombre, esta mujer que han creído hoy a lo que tú puedes hacer, Señor. Obra maravillas hoy entre nosotros. Sorpréndenos otra vez con tus maravillas. Sorpréndenos otra vez con tu grandeza. Haz la obra que tengas que hacer en cada casa. Obra, Señor. Si son situaciones financieras, apareja, Señor, oh Dios, los recursos. Tráelos de donde nosotros menos los esperábamos, Señor, oh Dios. Que vengan los recursos, Señor, oh Dios. Que venga la bendición a cada persona que está allí necesitada, que de pronto está endeudada, que de pronto cometió errores, malas decisiones y está en una situación de dificultad económica. Padre, tú has recibido su arrepentimiento, pero asimismo le has de proveer lo que esa persona necesita para levantarse otra vez. Bendice esas personas, ayúdalas en su situación particular. Te agradezco por ser nuestro Dios, te agradezco por sostenernos, te agradezco, Señor, oh Dios, porque tú, Señor, oh Dios, eres bueno con nosotros. Permítenos seguir todos los días confiando en ti, Señor, oh Dios, y que tú seas agradado con esa fe, Señor, oh Dios, que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendecimos al Señor esta mañana. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Te bendecimos a ti en este día. Espero que esta palabra te aliente, te anime, te levante y tú puedas caminar en fe en aquellas cosas que el Señor te ha llamado a hacer. No desistas, no desistas. Dios está contigo. Aleluya. Y te invito a seguir allí conectado. Queremos seguir transmitiendo los miércoles a las 8:30. También los sábados a las 5 de la tarde hablando acerca del tema de la adoración. Y los domingos a las 10 de la mañana reuniéndonos aquí para celebrar el nombre del Señor. Te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Chao.